Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. En este video les voy a contar mi experiencia con sexto semestre de física. Recuerden que yo estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo tanto mi sexto semestre no va a ser igual al tuyo. Puede tener algunas materias que son las mismas o son parecidas, pero estoy casi seguro de que no va a ser exactamente igual. Este video es para que tengas una buena idea de qué te puede esperar en la carrera de física en semestres más avanzados. Esto que ven aquí, pues este es el único libro que tengo de las clases que llevé este semestre. Lo demás fueron puros PDFs, y aquí pueden ver todas mis libretas, que si ven mis vlogs saben que son pura hoja blanca, sin rayas, sin cuadros, y así me gusta tomar mis apuntes. Aclaraciones antes de comenzar: yo este semestre llevé 8 materias, sí, 8, pero solamente voy a estar hablando de 6 porque, bueno, 3 de esas 8 fueron optativas y 2 de esas optativas creo que no las llevaría casi ninguna otra universidad, entonces no voy a hablar de esas 2. Voy a hablar de ellas en ningún orden en particular, simplemente voy a estar tomando las libretas. Casualmente primero salió mecánica cuántica, de hecho quiero hacer un video completo sobre esta clase, así que vamos a hablar un poquito del resumen, de qué trató esta clase, cómo fue. El libro que utilizamos o en el que el maestro se basó para la mayoría del curso fue el de Introduction to Quantum Mechanics de David Griffith. En el PDF que yo tengo es un libro con portada color guindo y tiene un gato en el centro. Es un buen libro, la verdad. No lo he leído tanto como el de métodos matemáticos o el de electrodinámica, pero sí es bueno. O sea, no sé qué más decirles. No he leído otro libro de mecánica cuántica. En fin, es un buen libro. Solo siento que me gustaría que hubiera comenzado con una sección dedicada a la motivación para la ecuación de Schrödinger, porque no se menciona, bueno, no se mencionó en los capítulos que leí, no se mencionó en ningún lado, y creo que es algo importante porque se siente como que nada más te dice cuál es así por arte de magia y ya lo empiezas a utilizar. Y otro libro en el que se basó fue en el de Introducción a la Mecánica Cuántica por Luis de la Peña. Y bueno, en mi clase el primer día o los primeros 2 días de clase más o menos trató sobre una introducción de forma histórica a la mecánica cuántica, quiénes fueron los padres de la mecánica cuántica y cómo se llegó a ella, básicamente. Ya después se nos presentó la ecuación de Schrödinger y pues se platicó un poco de qué método se utiliza en física para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Tu primera opción como físico es separación de variables, lo cual se ve por primera vez en un curso de métodos matemáticos y se aplica ya en tu clase de mecánica cuántica. Puede ser que primero lo veas en mecánica cuántica o que primero lo veas en métodos matemáticos, pero ya en sí, ¿qué es lo que haces en esta clase tan esperada? Pues lo que haces es resolver la ecuación de Schrödinger. Y yo sé que eso no dice mucho, pero así se resume. Tienes esta ecuación, está de este lado, siempre se resuelve por separación de variables, y ya sé que eso suena como una sola forma de hacerlo. Y sí, pero no, porque dentro de esta separación de variables lo que tú haces es convertir esta ecuación diferencial parcial a varias ecuaciones diferenciales ordinarias. Y estas ecuaciones diferenciales ordinarias no siempre se resuelven de la misma manera. Puede ser que sea muy sencillo, puede ser que sea algo más complicado, puede ser que requieras utilizar el método de Frobenius, que te va a llevar a funciones especiales, o suena que es un método pero no cambia de problema a problema. ¿Qué es lo que hace que un problema sea distinto? El potencial es lo que va a cambiar todo el problema. El primer problema que se resuelve es para la partícula libre, o sea que en la ecuación de Schrödinger, en lugar de poner un potencial, bueno, en realidad vas a poner un potencial igual a 0. Tienes que especificar la región en la que el potencial toma ese valor, y puedes hacer potenciales diferentes, sí, pero que no son tan diferentes como para que se considere otro problema importante. Me refiero a que pues primero resuelves la partícula en una caja de paredes impenetrables, después haces lo de la barrera de potencial para ver el efecto túnel o lo de escalón de potencial. Ya después de dominar estos problemas, que son los más sencillos, que bueno, son largos, ¿verdad? También. Después de esto ya te vas con el oscilador armónico, ya es un problema un poco más largo, resolverlo por la primera vez. Empiezas a usar funciones especiales, eso lo vas a ver en métodos matemáticos, y dependiendo de la forma que se le dé a tu curso, no sé si ya quieran empezar a introducirte a la notación de Dirac. En mi caso no fue así, y dentro de estos problemas, cuando tú resuelves la ecuación de Schrödinger, hay cosas que siempre te van a pedir que hagas, o las cosas que se hacen primero. Mientras resuelves ese problema, algo que hicimos en todos los casos fue cuantizar la energía. Eso es que la energía esté en función de una variable discreta,
lo cual es el resultado o de los resultados más importantes de la mecánica cuántica. Aquí se supone que ya llevaste un curso de probabilidad y estadística, entonces no se pierde mucho tiempo en eso y directamente te piden calcular cosas como la probabilidad de que la partícula se encuentre en tal región o el valor esperado de algún operador, del operador posición, del operador momento, del operador energía cinética y los demás operadores. Yo te recomiendo que tengas cuidado al momento de estar aprendiendo lo que significa el valor esperado. Nada más asegúrate de preguntarlo varias veces en clase y que tengas seguridad de qué significa el valor esperado. Te lo digo porque yo me confundí al principio. ¿Y qué más ves? Bueno, también hablas de operadores hermitianos, de sus propiedades, hablas de conmutadores fundamentales, lo cual te lleva a el principio de incertidumbre. De esto hablaré más a detalle en otro video. Y ya más o menos lo último que ves en tu curso es resolver la ecuación de Schrödinger para potenciales centrales, por ejemplo el átomo de hidrógeno, y ya empiezan a salir los armónicos esféricos y otras funciones especiales. Ya sé que el átomo de hidrógeno se ve muy simple, pero créeme, es un problema muy largo, tedioso, complicado, pero sí tiene solución analítica. Se hace con separación de variables, funciones especiales, pero también con soluciones asintóticas de la ecuación diferencial. Después van a entender lo que eso significa. Bueno, me extendí más de lo que quería con esta clase de mecánica cuántica. Vamos a pasar a la siguiente, que es métodos matemáticos 2. Esta es la libreta que yo utilicé para la clase de métodos matemáticos. ¿Y qué se hizo aquí? Bueno, esta es una clase en donde la mayor parte del tiempo, bueno, todo el tiempo te la pasas resolviendo ecuaciones diferenciales parciales por diferentes métodos. Y aquí es donde ya le empiezas a sacar provecho a todo lo que hiciste en métodos matemáticos 1 de series de Fourier, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace e integración en la variable compleja, ya integración de contornos y todo eso que es realmente muy complicado. Lo pones en práctica aquí y después de que ya resuelves estas ecuaciones diferenciales parciales con series y con transformadas, lo que vas a hacer después es también mediante la separación de variables llegas a ecuaciones diferenciales que salen muy comúnmente en física y se reconocen, tienen un nombre: la ecuación de Bessel, la ecuación de Legendre y muchas otras que hay. Entonces al momento de tú ver esa ecuación diferencial ya sabes qué solución va a tener, ¿sí? Porque es un caso muy particular de una ecuación diferencial y si tienes la ecuación de Bessel, por ejemplo, pues las funciones de Bessel van a ser la solución. Si tienes la ecuación de Legendre, pues van a ser los polinomios de Legendre. Pero no quiero que se vayan solamente con esos dos ejemplos, hay muchos. Pero ¿cómo se hace este salto de ver la ecuación diferencial y ya saber cuál es su solución? Pues no es un salto, no es por arte de magia. La primera vez que lo haces, aplicas el método de Frobenius y vas encontrando la solución. La verdad es algo raro porque se proponen ciertas cosas que es complicado saber de dónde vienen. Yo para esto usé el libro de Mathematical Methods de Eugene Bootcamp. Sí, funciona bien. La mayoría de lo que aprendí fue de este libro, pero les recomiendo que intenten complementarlo con otros libros de métodos matemáticos, con videos y poniendo mucha atención en clase. Yo me he dado cuenta que los libros de métodos matemáticos es muy complicado que todo lo cubran muy bien, porque son tantos temas y hay capítulos muy buenos aquí y hay otros que no me gustan tanto. Funciones especiales creo que es regular. De repente hay saltos muy grandes en algún procedimiento y hay cosas que se explican con mucho detalle. Es una lectura lenta, es lo que quiero decir. Y después vimos espacios de dimensión finita e infinita, donde vuelves a repasar muchas cosas de álgebra lineal y que es muy útil para tu segundo curso de mecánica cuántica, donde ya se introduce la notación de Dirac y empiezas a utilizar bastante álgebra lineal. En algunos cursos de métodos matemáticos 2 yo supongo que van a terminar con funciones de Green, probablemente. Se tenía pensado que aquí se viera, pero yo creo que ya no dio tiempo al final, o a lo mejor se decidió guardar para la tercera clase de métodos matemáticos. Pero para que lo sepan, yo lo iba a ver. No se alcanzó, lo voy a ver eventualmente. Siguiente clase, aplicaciones de la nanotecnología computacional. Esta clase fue una optativa y el nombre es muy largo y siento que no deja tan claro realmente de lo que se habla en la clase. No aprendí mucho de nanotecnología, pero aprendí bastante de métodos de Monte Carlo, los cuales pues son métodos para hacer cálculos que utilizan números aleatorios. Así que lo primero que hicimos en la clase, o lo primero que se nos encargó, fue que el maestro nos dio un libro de Python, un PDF de como unas 100 páginas
páginas aproximadamente, que es Python para físicos. No me acuerdo bien del nombre, se los voy a dejar por aquí. Y la primera tarea fue básicamente resolver ejercicios de los últimos capítulos del libro, pero realmente si no recordabas mucho de Python, pues tenías que aventártelo todo. Así que ya una vez que tenías las bases de Python establecidas y ya habías practicado un poco de cómo utilizar números aleatorios, estabas listo para atacar los métodos de Monte Carlo. Tengo videos hablando de eso, donde calculo integrales, por si los quieren ver. Y la verdad no hay mucho más que decir de esta clase. O sea, aplicamos métodos de Monte Carlo para diferentes problemas, para resolver integrales, para modelos de evolución, para calcular radios promedio. ¿Por qué es importante conocer estos métodos de Monte Carlo? Pues porque si tú te vas a investigar un poquito sobre cada una de las áreas de la física y qué se hace en ellas, en todas se utilizan los métodos de Monte Carlo. Es muy importante que todos los físicos en la licenciatura aprendan algo de ellos y hagan lo posible por dominarlos. Por eso creo que fue muy bueno tomar esta clase, aunque no aprendí mucho de nanotecnología, creo que lo prefiero de esta manera. Siguiente clase, teoría electromagnética. Para esta clase utilizamos el libro de Classical Electrodynamics de David Griffiths también, la tercera edición. Y este libro la verdad es que me gustó mucho. ¿Por qué me gustó mucho? Siento que el autor explica las cosas muy completas, de una forma muy peculiar. No quiero decir informal, porque la verdad no es informal, pero es de tal forma que sientes que el maestro te intenta bajar al nivel de alumno y explicárselo a otro alumno, reconociendo que ciertos temas pueden causar confusión, o que ciertos nombres que se le dan a las cosas pueden causar confusión, y eso te ayuda a sentir que no eres el único que se confunde con ese tipo de cosas. Es como si el autor tuviera empatía con los alumnos que están aprendiendo por primera vez teoría electromagnética, y siento que eso lo hace mucho más ligero el estudiar, el leer el libro. Es verdad que libros como el Jackson, también para teoría electromagnética, tienen cosas o un nivel matemático más avanzado, pero para un primer curso creo que el de David Griffiths está excelente. A mí me gustó mucho, lo sigo leyendo, obviamente no lo terminamos. ¿Y qué se ve? Bueno, no sé si ya llevaste 1 o 2 cursos de electricidad y magnetismo o electromagnetismo. Yo en mi caso ya había llevado 2. Uno que era electricidad y magnetismo, y otro era ondas y electromagnetismo. Entonces ese primer curso que yo llevé ya hace más de un año, casi 2 años, realmente es lo mismo que llevé en el segundo curso y ahora en este. Lo que va pasando es que la profundidad con la que se ve el tema avanza y el nivel de matemáticas que utilizas también aumenta. Ahora sí, vamos a platicar de este curso que acabo de llevar. Lo primero que se ve es un repaso de cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque como el nivel de matemáticas aumenta un poco, pues ya el cálculo vectorial, que seguramente ya has escuchado que es importante para el electromagnetismo, ya lo vas a estar utilizando más. Entonces se hace un repaso de eso y de coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Obviamente de coordenadas rectangulares también. Después ya empiezas con electroestática y te prometo que vas a sentir que es un repaso total de lo que ya has visto antes, pero ya empiezas a resolver ecuaciones diferenciales parciales, donde aplicas cosas que aprendiste en métodos matemáticos o seguramente las aprendiste en mecánica cuántica o las vas a aprender en este curso. Creo que esos detalles matemáticos la mayoría se explican muy bien en el libro, y esa es otra cosa que me agrada del libro, que es un libro muy autosuficiente o muy circular, en el sentido de que no tan seguido necesitas consultar otros libros de métodos matemáticos, por ejemplo, para entenderle bien. Ya después que terminas con electrostática, ya llegas a magnetoestática. No se habla casi nada de circuitos, si no es que nada. Y durante estos temas pues resuelves el mismo tipo de problemas, pero ya resolviendo la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson. Aprendes a utilizar mejor las ecuaciones de Maxwell, ya no solamente las derivas y ves cuáles son, sino que aprendes a utilizarlas, tanto su forma integral como su forma diferencial. Pero yo siento que debería haber otro curso de teoría electromagnética, el cual en mi universidad no hay. Siento que debería haber otro porque no alcanzas a ver ni la mitad del libro, y la otra mitad tiene temas súper interesantes. De hecho, cierra con cómo el electromagnetismo lleva a la relatividad especial. Y bueno, es un libro que me gustaría leer poco a poco, ¿verdad? Cuando vaya teniendo tiempo. Vamos con la siguiente clase.
física estadística. Esta clase es, ¿cómo describirla? No pensé que fuera a ser tan difícil. Es una clase muy complicada y sinceramente fue la clase que tuve mejor preparada este semestre. La forma en la que la daba el maestro, se notaba que la clase ya estaba preparada desde hace mucho. Me gustó mucho y eso fue de gran ayuda. Sin embargo, sigue siendo algo muy complicado. Les voy a contar un poquito el temario y qué libros utilizamos. Nosotros utilizamos la mayor parte del curso, digamos 3/4 del curso, utilizamos física estadística de Berkeley. Vimos los primeros 6 capítulos y después utilizamos Statistical Mechanics de Macquarie. Básicamente usamos el Berkeley para introducirnos a la física estadística y ver cómo se utiliza la probabilidad y la estadística para llegar a resultados que observamos en el laboratorio. Primero es un repaso de probabilidad y estadística. Normalmente el alumno pues ya llevó una clase específicamente de esto antes del curso, pero pues se da un repaso, creo que es útil, la verdad fue bienvenido, y casi toda la teoría de la física estadística se construye en este libro. Bueno, realmente toda la teoría se construye utilizando ejemplos de termodinámica. Bueno, les voy a leer el temario general. Primero hablamos de notas características de los sistemas macroscópicos, conceptos básicos de probabilidad, descripción estadística y postulados, descripción estadística del sistema macroscópico y unos postulados que son muy útiles más adelante. Luego hablamos de la interacción térmica y finalmente se cierra, y aquí es donde ya estuvimos usando el libro de Macquarie, se habla de la función de partición microcanónico, canónico, gran canónico y finalmente de la estadística de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein. Yo siento ya que llevé este curso, me hubiera gustado primero llevar 2 cursos de mecánica cuántica, estar más introducido a ella. No creo que las matemáticas hayan sido muy complicadas, realmente no, pero sí se habla mucho ya casi al final del curso. Hablas de cosas de mecánica cuántica, a lo mejor no es necesario que las entiendas muy bien porque es cierto que no se habla tan a detalle de ellas, pero hay algo de utilizarlas sin conocerlas a detalle que pues no sé, o sea, no me quedo muy cómodo porque luego ya estoy hablando de la estadística de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac y siento que las uso para cosas que no entiendo muy bien. O sea, sí puedo hacer el problema, pero no sé, no me quedo muy cómodo. Me hubiera gustado que mi plan de estudios física estadística se viera después. También es cierto que es un curso muy denso y bueno, o sea, si hay un curso en el que yo diría que le echen ganas es en física estadística. A pesar de que leí, hice todo mi esfuerzo por leer lo más que pude de los libros y de poner atención y de ver las clases, entendí muchísimo y aprendí bastante, montones. Pero es la clase que más siento que tengo que repasar. Es una clase muy importante para todo físico. Por último, voy a hablar ligeramente de la clase de circuitos. Esta es la segunda clase de circuitos que yo tengo, se podría decir, y de buenas es la última. No nos basamos de ningún libro en particular, simplemente de notas que el maestro ya tenía. Y hablamos de los siguientes temas, fueron muchísimos. Empezamos con lo básico: leyes de Kirchhoff, método de mallas, teoremas de Thevenin, Norton, aplicaciones de esos teoremas, los circuitos RL, RC, RLC. Después ya hablamos de un tema que yo no había hablado antes en mis clases de electricidad y magnetismo. Hablamos de la corriente alterna, que pues realmente no es como un gran, o sea, sí es un gran cambio conceptual, o sea, pero la forma de tratarla pues no, o sea, la verdad no sentí mucho el cambio. Hablamos del concepto de la impedancia, de la reactancia inductiva, capacitiva, de los fasores, cómo solucionar circuitos de corriente alterna, aplicaciones de los mismos teoremas que ya habíamos visto antes. Luego, digamos, el tercer capítulo fue de diodos semiconductores, diodos especiales, diseño de fuentes de corriente directa, transistores y diferentes usos que se les dan como amplificadores, osciladores, switch, y cerramos con amplificadores operacionales o PAMs. ¿Qué es lo que me gustó de esta clase o lo que sentí que fue más importante? Pues lo que más me interesó y siento que deberíamos de saber todos en general es cómo funciona la corriente directa, cómo funciona la corriente alterna y cómo construir un circuito que te ayude a pasar de corriente alterna a corriente directa. Porque, o sea, si te lo platico vas a decir, pues claro, como que sí lo sabía, pero no sabías bien cómo funcionaba. O sea, a lo mejor ya habías escuchado que para que llegue
electricidad a tu casa, a tu ciudad, se utiliza corriente alterna, que es corriente que está alternando de dirección. Pero a lo mejor nunca habías pensado, bueno, a lo mejor sabías que los dispositivos que tienes en tu casa funcionan con corriente directa. Y a lo mejor nunca te habías detenido a pensar en qué momento esta corriente alterna, que es como llega a tu casa, se convierte en corriente directa, que es como la necesitas. Y bueno, esto se ve a detalle en la clase. Y la verdad, si me hubieran preguntado, yo no hubiera tenido idea de cómo convertirla, cómo convertirla de corriente directa alterna o viceversa, y esto se hace con diodos y capacitores. En fin, son detalles que puedes buscar por ti mismo en muchísimos videos de YouTube. Creo que la clase me pudo haber gustado mucho más de forma presencial, porque el semestre pasado, a pesar de que también fue en línea, sí pues me pidieron comprar diferentes cosas para poder construir unos circuitos con LEDs, resistencias, tuve que comprar una placa, etc. Hasta estuve haciendo código en Arduino, que pues es básicamente C++. Y me gustó, o sea, la verdad esa última parte del curso pasado fue interesante y ahora no fue el estilo del maestro. Obviamente si hubiera sido presencial, así hubiera sido, pero las tareas eran puras simulaciones de circuitos en Proteus y pues no sé, o sea, la verdad era un poco aburrido, un poco tedioso y pues ya, probablemente me pudo haber gustado mucho más. Sin embargo, creo que es una clase de la cual todos deberíamos de conocer algo, no solamente los físicos y aunque sea lo básico. Bueno, futuros físicos, espero que les haya gustado este video de cómo fue mi sexto semestre, qué tipo de clases llevé, para que sepas qué puedes esperar más o menos en estos últimos semestres de la licenciatura. Gracias por apoyarme con el canal, nos vemos en el próximo video y disfruten el meme.